Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por seguirnos en un nuevo episodio de Nos Tomamos la Palabra. Soy Ana Choes. Hoy me acompaña. Hola, es Valentina Alvarado, de nuevo con ustedes. Bueno, ¿y cómo estás, Valentina? Bien, creo que estoy lista para abordar el tema de hoy. Me he preparado un té, en este caso el mío es helado. El Creo que mío el es tuyo. caliente. Sí, así que hemos intentado Buscar un balancear. equilibrio de las Sí, bebidas, porque hoy les traemos un tema muy reflexivo y que está viento en popa aquí en Ecuador. ¿Y saben cuál es? La corrupción. como lo dice Anita, sí, de hecho es un tema que sale por todos lados. Cada vez más tenemos casos de corrupción, lo vemos en las noticias. Y la intención del episodio de hoy es poder hacer, como decía Anita, una reflexión, vernos internamente y ser autocríticos para darnos cuenta de cuándo se dan situaciones o no de corrupción. Eh, y bueno, Más que todo también porque queremos abordar esta perspectiva de que la lucha contra la corrupción no es simplemente enunciar que quiero luchar contra la corrupción, sino que quiero practicar acciones que no conlleven a estos actos dañinos en una sociedad. Entonces, por eso hoy traemos este tema no solo desde el plano político, porque ya ustedes lo saben, lo conocen, lo ven a diario, sino desde un plano muy personal y en ese sentido Valentina nos tiene una historia que no está muy alejada de la realidad y que puede ser la pauta para que ustedes reflexionen respecto a varias situaciones de cotidianidad. sí, justamente Anita, bueno, yo les traigo una historia que si mis amigos me están viendo de ley se me van a reír, pero bueno, en este contexto de pandemia, yo estaba con un grupo de amigos y estábamos muy interesados de poder irnos a la playa. Entonces, bueno, eh, como el día antes del plan que teníamos para irnos a la playa, uno de mis amigos dice, bueno, es que tenemos que sacar el salvoconducto por el tema de las placas. Y yo pensé que era únicamente tener el salvoconducto del conductor. Y bueno, mi amigo nos dice, no, tenemos que tener salvoconducto todos. Así que denme sus documentos para hacer el salvoconducto todos. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta de que nosotros tenemos que ser coherentes y sobre todo, como decía Anita, son situaciones que se presentan así, en el más mínimo detalle. En un viaje a la playa con mis amigos. Decidimos no ir al viaje porque no íbamos a hacer el salvoconducto, pero eso vamos. Ese tema, o esos pequeños detalles de poder encontrarte con situaciones, es a lo que hablamos en temas de corrupción. Eso es una alerta. Es una Esas son alerta. varias alertas de nuestra vida. Exacto. Y también es importante que en el tema de corrupción hay algo que siempre está como que por debajo, ¿no? Que es este tema que yo lo llamo como, bueno, nadie se va a enterar o nadie se va a dar cuenta. Y entre ese juego es cuando se dan las cosas. Y más allá de que tengamos o no alguien que nos observe, el, ma- el, el mayor observador debemos ser nosotros mismos, porque, como decíamos, no es una situación que atañe únicamente a funcionarios públicos o que atañe a personas que están en cargos de elección popular, es una situación que se puede presentar para cualquiera de nosotros, indistintamente de lo que hagamos diariamente. Claro, y para todos lo que nos están viendo, pues tampoco el tema de la corrupción se puede abordar simplemente desde un ámbito normativo. A diario vemos cómo nosotros como ciudadanos reclamamos, pues bueno, cuáles son estas normativas fuertes para que no haya más robos, para que no nos estén saqueando en nuestra cara, pero no nos damos cuenta que nosotros también abonamos con estas prácticas que dañan que dañan una sociedad. Entonces, Correcto. eso es un círculo vicioso, eso se va tejiendo una bolita de varios actos y O al sea, como final, la exigencia del otro, pero ¿y nosotros dónde estamos? pues, ¿qué actitud estamos tomando, evidentemente? ¿Cuál es esta actitud firme y que nosotros buscamos? Como decía Valentina, nosotros tenemos que ser nuestros propios fiscalizadores cada día de las cuestiones que nos están pasando.
esta es una alerta, esta es una historia que nos llama a la reflexión y es una alerta de lo que pasa en nuestra vida a diario. Y los jóvenes que nos están viendo, les pasa en los colegios. Cuando yo estaba en la universidad, pues también habían ciertas cuestiones en la universidad y también cuestiones que nos contaban mis amigas de otras universidades. Entonces, hay cosas que tú siempre ves y precisamente eso es importante porque la corrupción es tanto las acciones como las omisiones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Y eso es algo que nos ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza con Valentina y decimos, ok, ¿por qué en Ecuador hemos llegado hasta este punto? ¿Qué está pasando? ¿Y sabes qué está pasando? Está sacando el salvoconducto para irte a la playa. No lo saqué, por si acaso. No, o sea, no, pero estoy diciendo en general, ¿qué está pasando? Claro, no, o sea, totalmente entiendo el punto y a lo que voy también es que hemos normalizado estos comportamientos. Hemos tomado esta postura de como, ay, pero si todos roban, ay, pero si todos hacen eso. O incluso comportamientos de muy peyorativos hacia la función pública o muy peyorativos hacia la elección de ser político, de optar por una carrera política. No, es que todos los políticos son ratas, así escuché el otro día. Entonces es como, ¿por qué no dar con el ejemplo en el campo en el que estemos? Pues, indistintamente, como decíamos, también la corrupción se da en los actos de omisión, cuando uno omite hacer algo. Entonces, o quedarnos callados si vemos una situación que sabemos que no está bien, porque sí hay una alerta interna, sí hay una alerta desde nuestra construcción como ser humano que nos dice, bueno, hay algo que está bien y algo que está mal. Entonces, eso respecto al tema de corrupción, y hay muchos temas que hablar. En el tema de corrupción no hemos querido ni siquiera nombrar a los casos que Odebrecht, que Arroz Verde, que los insumos médicos, un montón de cosas. Pero Claro, sí, así, o sea, es que pero si estuviéramos todo el le, rato. claro, pero si les interesa la parte política a todos los que nos están viendo, yo quiero decirles que sí, evidentemente la corrupción nos indigna a todos, pero esto no tiene que ver nada con si alguien es de derecha, alguien es de izquierda, alguien es de centro. Esto tiene que ver con las acciones de las personas, ni siquiera con el color del partido político, ni ideología, ni nada de eso. O sea, eso trasciende los actos de las personas. Eh, y no es un simple concepto que voy y lo busco en el diccionario, bueno, busco la A, la B, la C, corrupción, ¿qué significa? No, Ujú. sino que ya sabemos que es algo que putrefacto, daña todo. Donde se encarna, lo destruye. Y eso hace perder la confianza. Y bueno, en un plano más de país, de visión país, pues las personas pierden. Recuperar esta confianza ciudadana es muy difícil. Y Ujú. precisamente por eso ahora tenemos que cuestionarnos varias acciones para, como decíamos al inicio, para poder entender mejor cuáles son estas propuestas de la lucha contra la corrupción, pero también hacer un examen introspectivo y pensar qué es lo que yo estoy haciendo como ciudadano, dejar de ser una simple persona para volvernos un ciudadano, empoderarnos en el rol más importante de una democracia y ayudar a que las cosas cambien. Sí, y sabes que a veces incluso va el tema cultural. Muchas veces también hemos escuchado esto como que, ah, sí, el más sabido, ay, sí, el que se la sabe todas, o situaciones así, el más vivo. A ver, hay que dejar algo en claro. El tema de ser inteligentes, o sea, todos somos inteligentes, pero no por ser como alguien que va a tomar ventaja frente al resto, eso te hace mejor, eso no te hace mejor. Nunca eh, perjudicando a otra persona, perjudicando al otro, es algo bueno. O sea, tu construcción Exacto, siempre va a ir hacia, digamos, los actos que tú realices. Entonces, no podemos ni dejarle toda la responsabilidad al Estado, ni dejarle toda la responsabilidad a las instituciones públicas de control social, de transparencia, etcétera, de fiscalización. Es
ir construyendo esta sociedad de a poco, en donde nos demos cuenta que como ciudadanos a veces nos enfrentamos a estas situaciones desde nuestra profesión, cualquiera que sea, y desde, incluso como decías, a veces estudiantes, hemos escuchado un montón de cuestiones en universidades públicas en donde de repente le dabas al profesor para poder pasar o tenías que hacer tal cosa para poder pasar. Entonces, Exacto, la corrupción se manifiesta en quienes pagan por pecar y es quienes pecan por la paga. O sea, es evidente eso. Entonces ujú, tenemos que saber que para combatir la corrupción esto es una tarea de sumar y no restar. Si tú ya tienes estas alarmas con respecto, por ejemplo, al caso que poníamos al inicio, sé consciente y di, no, si no sumo, mejor no resto para estas situaciones que nos están causando daño como sociedad, porque esto es un problema de la sociedad, porque quienes están en estos cargos públicos que tantos criticamos, pues las personas que forman parte de esta sociedad ecuatoriana. En algún momento puede ser tú, puede ser Valentina, puedo ser yo, que lleguemos exacto. ahí. Ujú. Entonces, como si nosotros nos empoderamos en nuestro rol de ciudadano ejemplar, vamos a poder generar los cambios que necesita nuestro país, pero debemos empezar desde un nivel micro para poder llegar a este nivel macro. Correcto. Y bueno, ya para ir culminando, nada, de mi lado es invitarlos a que podamos hacer esta reflexión y bueno, también si se sienten interesados por estos temas, si quieren ver algún otro, recuerden que están nuestras redes, estamos como Nos Tomamos ese en Instagram, Twitter, Facebook y obviamente está también nuestra página web en donde pueden ver más contenido. Nada, ya está casi por acabarse mi té relajante para abordar este tema. Y despedirme, para mí es un gran gusto igual compartir con Anita este espacio. Sí, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Para nosotros es un honor recibir sus críticas, sus comentarios, sus retroalimentaciones. Estamos constantemente buscando los mejores temas para ustedes y por eso es importante que nos escriban aquí abajo, donde en esta publicación. Entonces, gracias y espero que entendamos que esta lucha contra esta corrupción sistematizada pasa por eso, por una formación de valores y también por nosotros como ciudadanos aplicar verdaderas sanciones sociales. No importa si es tu amigo, dile, estás haciendo mal. No importa si es tu mamá, tu papá o si eres tú mismo. Hazte este examen introspectivo, como decía al inicio, y, y di, bueno, ¿qué estoy haciendo para aportar desde este rol como persona, como ciudadana? Y muchas gracias por seguirnos. Espero que les haya gustado. Ya compartiremos en una nueva ocasión. No dejen de seguirnos. Las cosas las cosas que estamos preparando para ustedes, pues sin duda son magníficas y extraordinarias. Gracias. Chao, me despido.